En este video vamos a aprender cómo y cuándo, o sea, en qué situación debo usar la función graph y cómo, utilizarla de manera sencilla en PowerShell. Para eso vamos a utilizar este modelo que ya tengo construido, porque nos vamos a centrar únicamente en la parte donde necesitamos la función graph, que va a ser el multiplicador que vamos a utilizar. La parte que nos interesa del modelo son estas tres variables que están coloreadas. Tenemos la variable pedidos a despachar, que es un flujo de entrada a nuestro nivel, que es un inventario de cómics. Estos pedidos a despachar se calculan el inventario de cómics por el porcentaje de cómics a pedir, pero este porcentaje no es constante, sino que va variando a medida que varía esta tasa, que va a depender de una meta de ventas y de las ventas en sí. Entonces, a medida que cambia la tasa, cambia el porcentaje de cómics, es decir, esta variable depende de la tasa. Por eso yo sé que mi multiplicador, mi función graph, va a estar en esta variable, no en esta, porque realmente la que es la variable dependiente es el porcentaje de cómics a pedir. Entonces la definición de esta variable pues es una función graph, que vamos a ver cómo vamos a modelarla. En este caso vamos a suponer que esa función, esa dependencia de esta variable a la tasa, vamos a suponer que está dada por esta gráfica de acá, donde mi eje X va a ser la tasa y mi eje Y pues va a ser el porcentaje de cómics a pedir. Entonces, por ejemplo, cuando la tasa sea de 0.5, entonces mi porcentaje de cómics a pedir va a ser el 0.77. ¿Eso qué quiere decir? Entonces que los pedidos a despachar va a ser el 77% del inventario de cómics que yo tenga en ese momento. Ahora, ¿cómo vamos a modelar la función graph con esta gráfica? No siempre nos van a dar esta gráfica. A veces nos pueden decir en el enunciado los valores, no siempre nos van a dar una gráfica. No porque no deben de esperar a que les den una gráfica para que ustedes entiendan que deben usar la función graph. No necesariamente. En este caso vamos a suponer que sí. Entonces, hay dos formas de utilizar la función graph. Vamos a darle doble clic a porcentaje de cómics y vemos que en la definición yo ya tengo la función graph. Entonces, esta es una manera de hacerlo manual. Escribir graph, paréntesis, en el primer campo iría la tasa, o sea, mi eje X. Entonces debo poner la variable ahí y empezar a llenar todos estos datos, el mínimo, el máximo. Esta es una manera más tediosa y digamos menos entendible de lo que realmente significa utilizar la función graph. Entonces no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a darle clic acá donde dice function, le damos clic en cualquiera y empezamos a escribir en el teclado graph hasta que nos aparezca y le vamos a dar doble clic. Acá nos aparece la estructura base de la función graph. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar en la palabra graph, le vamos a dar clic en cualquier parte de la palabra y nos vamos a ir a este icono de acá que dice f de x, le damos clic. Se nos abre esta ventana y le vamos a dar clic en esta pestaña de la derecha que dice graph, y esta tabla es la que nos va a ayudar a que modelar la función graph sea sencillo, que lo podamos ver gráficamente. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esta gráfica, que es la que me revela la información de la dependencia de la variable, la vamos a pasar a esta de acá. Listo, entonces voy a poner la pantalla para poder ver las dos.
Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es llenar este campo, que son la cantidad de puntos que voy a graficar. En este caso, si contamos en el eje X, hay 21 puntos, entonces le vamos a escribir ahí 21. Luego, si se fijan acá, la leyenda de estas dos cosas, de esos dos campos, en la primera dice X y en la segunda Y, es decir que este es el mínimo para X y este es el paso para X también. Esto es muy importante, muchas personas se suelen equivocar acá, entonces vamos a tener eso en cuenta. Fíjense que estos dos campos son para X y estos dos campos son para Y, es decir, recuerden que nuestro X es la tasa. Entonces, fíjense que cuando yo le doy clic ya en otra parte, se me activaron los 21 campos, los 21 puntos que yo le pedí. Entonces, el mínimo en X, pues nos fijamos en la gráfica que nos dieron, pues va a ser 0, entonces escribimos 0. Y el paso, si nos fijamos, esto va de 0 a 0.05, luego va a 0.1, es decir, hay un patrón que es de 0.05, entonces el paso va a ser 0.05. En Y, si nos fijamos, el mínimo es 0 y el máximo es 1. Pues la escala aquí va hasta 1.2, pero si se fijan en el último valor es 1, pero no importa si ponemos 1.2, porque de igual forma la gráfica solo va a llegar hasta 1. Es decir, si ponemos 1 o 1.2 o 1.5, o sea, de 1 en adelante no va a importar, porque igual la gráfica se va a poder realizar sin ningún inconveniente. Ya teniendo esto, fíjense que ya automáticamente yo tengo los valores del eje X, que va desde 0 a 1 con una escala de 0.05. Eso me apareció automáticamente en los puntos. Lo que yo tengo que hacer ahora es copiar manualmente a qué valor corresponde Y dependiendo de X. O sea, dependiendo de mi tasa, qué porcentaje va a tener Y, qué valor va a tener Y. Entonces, cuando X es 0, o sea, la tasa es 0, entonces mi porcentaje me dice la gráfica que también va a ser 0. Entonces esto lo dejo intacto. Cuando la tasa es 0.05, me dice que el porcentaje también va a ser 0.05. Entonces yo le doy doble clic donde está el 0 y lo cambio por un 0.05. Y esto lo voy a hacer con el resto de valores de la gráfica hasta llegar a 1. Entonces 0.05, acá es 0.07, 0.011, 0.11, perdón, 0.16, 0.22. Fíjense que a medida que voy escribiendo los puntos, escribiendo los valores para completar los puntos, se va a ir graficando automáticamente pues la gráfica según las coordenadas que yo le estoy dando. Entonces, para yo saber si sí me queda bien mi función graph, al final, cuando yo termine de pasar todos los números, me debe quedar una gráfica como esta en este espacio de acá. Entonces vamos a terminar de llenarlo. 0.22, 0.31, acá también, y acá también, luego 0.66, 0.77, luego 0.96,
1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Y luego los últimos 3 campos simplemente vamos a copiar 1, se mantiene constante en un valor de 1. Si comparamos la gráfica que nos dieron para el problema, en el enunciado, con la que nos quedó en PowerSim, vemos que es un comportamiento igual. Así sabemos que nos quedó bien, de que no confundimos los ejes ni nada. Ya teniendo todos esos campos completados, vemos que acá arriba hay un espacio para X, que sería la tasa. Yo lo puedo cambiar desde ahí, y aquí las unidades de Y. Pero si yo ya tengo definidas las unidades de X, que en este caso es la tasa yo ya la tengo definida y ya tiene unas unidades, entonces yo voy a dejar estos campos intactos para que automáticamente las unidades se configuren. Le voy a dar OK y automáticamente me aparece aquí la función graph, toda su estructura. No me la tengo que aprender de memoria, sino que luego de yo hacerlo con este icono de acá, me queda automáticamente. Lo único que yo tengo que hacer es ir a donde están mis variables asociadas y borrar esta X que me aparece acá y poner la tasa, que sería mi variable que estaba en el eje X. De esa manera ya me queda lista mi función graph. Le voy a dar OK y ya con eso me queda lista. Si vemos, la tasa era adimensional, no tenía unidades. Es por eso que el porcentaje también quedó adimensional, porque efectivamente la variable de la que depende me va a decir qué unidades debe tener mi variable que tiene la función graph dentro. Ya de esa manera tendríamos finalizado la ejecución del graph. Recuerden que también lo pueden hacer directamente sin tener que ir a graficar con esta opción, sino que lo pueden hacer manual, o sea, es decir, escribir la palabra graph, paréntesis, tasa, punto y coma, solamente que pues a modo de recomendación lo pueden hacer así porque me parece que se entiende más. Me parece que si ustedes vienen acá pueden ver cómo depende una variable de la otra y cómo muestra la gráfica de su comportamiento de una vez, mientras que si lo vemos acá en la definición como función escrita así de modo, no sé, estructural, de pronto no es tan claro lo que hace la función.